Muy buenas noches. Gracias a Dios por estar acá. Gracias al Señor porque podemos abrir la palabra de Dios ahora, su palabra, y poder estudiar, poder comprenderla, poder conocerla, enriquecernos a través de ella, crecer, madurar. Vamos a orar para entrar de lleno a nuestro estudio en esta noche. Que Dios nos hable y que podamos tener una disposición para captar la Biblia y ponerla en práctica. Oremos. Dios, en este momento te agradecemos la oportunidad que nos da de estar contigo, de tener comunión contigo, de acercarnos a ti. Gracias, Dios, porque nos has dejado la Biblia, porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias, Dios, porque tu palabra nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos enseña. Ella, Señor, es un faro que a nuestro pie va, como dice aquel himno, va guiando por la fe. Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que eso se convierta en nuestro culto racional, en nuestro culto diario. Te pido, Dios, de que ahora usted tome mi vida, tome mis palabras, tome mi ser para transmitir este estudio, para que podamos enriquecernos, para poder crecer. Gracias, Señor, por este momento. Oro para que usted pueda ser glorificado a través de lo que vamos a hablar. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Yo te quiero pedir, Dios, que tú recibas el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a veces es poco tocado. Se habla a veces poco de este tema. Me refiero al tema de la santificación. Se habla muy poco de la santificación hoy por hoy. Antes se hablaba más, ya por los 80s, quizás 70s, se hablaba mucho en los cristianos sobre la santificación. Hoy yo creo que tal vez por el compromiso tan grande que tiene la iglesia para con el mundo, no se toca este tema, no se habla mucho sobre este tema. La santidad, vamos a hablar sobre la santidad. Y hoy vamos a ver una introducción al tema, una introducción acá. Tome su Biblia o acompáñeme ahí en la pantalla a ver Hebreos capítulo 12, versículo 14. Ese va a ser nuestro texto base en esta noche. Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, 14. Dice la palabra de Dios así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero leerlo una vez más. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí hay una gran amonestación, aquí hay un llamado bien fuerte, especialmente esa última parte, sin la cual nadie, esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia dice que sin santidad, ninguna persona, ningún ser humano verá al Señor. No importa si va a la iglesia, no importa los ritos que haga, no importa si se bautizó, no importa los ritos, ceremonias a los que practique, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para el cristiano? ¿Qué implicaciones para nosotros hoy día? ¿Qué implicaciones? Que hablemos de este tema de la santidad. ¿Qué implicaciones hay para usted, para mí, el que conozcamos sobre la santidad? Vamos a primera a los Corintios, capítulo 1, por favor, versículos 30 al 31. Primera a los Corintios, capítulo 1, versos 30 al 31. Primera a los Corintios, capítulo 1, versos 30 al 31. Dice: mas por él, aquí estamos hablando de los que estamos en Cristo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué somos en Cristo? 1, sabiduría. 2, justificación. 3, santificación. 4, redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El pasaje nos está diciendo aquí que en Jesús está nuestra santificación. En Él somos santificados. O sea, es por Él, a través de Él, en Él, que nosotros los cristianos somos santos.
Hay santidad en nosotros debido a qué? Debido a la obra de Cristo, debido al sacrificio de Cristo. No es que nosotros somos santos en sí mismos, nosotros no podemos ser santos sin Él. Es por su obra, es por sus oficios, por su sacrificio, es por su poder que usted y yo somos santos. No estoy hablando, acá no estoy hablando de obras para la salvación. O sea, no estoy hablando de lo que uno tiene que hacer o no hacer para ser salvo, porque nosotros somos salvos. La persona es salva por medio de la fe, por gracia, por gracia. Y la Biblia es muy clara con relación a esto. Hoy la gente tiene expectativas tan extrañas. Oí a unas personas conversando de eso, que usted está por un lado y oye a un par de personas acá hablando sobre, bueno, seguramente cuando lleguemos allá, refiriéndose al cielo, cuando lleguemos allá, ahí sabremos si uno va a ser salvo o no va a ser salvo. O sea, yo dije, qué raro, qué Biblia leen o qué Biblia están estudiando, porque la Biblia dice que es clara. Si uno tenemos a Jesucristo, si lo hemos aceptado en nuestro corazón, porque aceptamos la gracia, la fe, ponemos la fe total en Jesucristo, somos salvos. Vamos al cielo, vamos a estar en comunión con Dios para toda la eternidad. Recordemos el pasaje que leímos, el primer pasaje que leímos ahí en Hebreos 12:14. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, aquí tenemos que empezar, valga la redundancia, por el principio. Empecemos definiendo qué es santidad. Empecemos hablando de qué se entiende por santidad. Ahora, cuando usted oye, esa persona es santa, debemos comportarnos como santos. Por lo general, en la mente, ¿cuál es la idea de un santo? ¿Cuál es la idea que usted tiene de una persona que es santa, santificada? Que una persona que anda en santidad. ¿Cuál es la mente? ¿Cuál es la idea? Por lo general, tenemos la idea de una persona como un tipo de ermitaño, como una persona que tiene una bata muy larga. Una persona que vive en la montaña, que vive o tal vez en un tipo de monasterio, una persona extremadamente pálida, flaca, delgada, con una ropa tipo saco de yute, ¿verdad? O de gangoche, así, ¿verdad? Que huele a guardado, a naftalina, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Está como guardada esa ropa. Esa es la idea que tiene la mayoría de una persona santa. Alguien que no ríe, alguien que no vive en el mundo real, alguien que no tiene un trabajo secular, sino solamente se dedica única y exclusivamente a las cosas de Dios, a orar, a leer la Biblia, a adorar al Señor, a cantarle. Es una persona que no va al gimnasio, que no se casa, que ni tiene novio ni novia, una persona que no estudia en la universidad y que mucho menos juega fútbol. Esa es la idea de las personas cuando se habla de la santidad. Entonces, primero que nada, vamos a ir a la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia sobre la santidad? ¿Qué es la santidad? Vamos a estar hablando como 2 o 3 semanas sobre el tema de la santidad. La definición, veámosla entonces en la pantalla. ¿Cuál es la definición de ser santo? Santo, santificado, santidad. Cuando se habla de santidad, se refiere a alguien apartado para el uso de Dios. Eso es lo que significa santo. No es raro, no es una persona extraña, no es una persona mística, ¿verdad? Con una mirada así súper penetrante. No, una persona santa es una persona apartada para el uso de Dios. Y espero que durante estos días nosotros podamos tener con mucha claridad el concepto de santidad. Por ejemplo, cuando digo que una santidad, santo, se refiere tanto a una persona como a un objeto que ha sido apartado, que ha sido puesto aparte para el servicio de Dios. Por ejemplo, Dios santificó el séptimo día. Si usted recuerda ahí en Génesis capítulo 2, Dios apartó, separó el séptimo día. ¿Para qué? Para que Él fuera glorificado ahí. Cuando Moisés, usted recuerda allá en Éxodo, Moisés está viendo a la zarza que se está ardiendo, es una gran visión que lo impresiona, que lo hace acercarse lo más posible a esa zarza,
y ve que arde, pero no se consume, no se gasta. Y recuerda usted la voz que sale de la zarza y dice, quita tus sandalias, porque la tierra en la cual estás, la tierra que estás pisando, ¿qué dice? Tierra santa es. Es tierra santa, tierra apartada para el uso de Dios. También en la Biblia nosotros podemos ver que se llama santo al tabernáculo, o sea, el lugar de reunión, esa tienda de campaña. Se llama santo las vestiduras de los sacerdotes. Se llama santo los muebles del tabernáculo, el lavacro, el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso. Se llama santo a cada una de esas cosas. De hecho, hasta nuestra Biblia es llamada santa también. ¿Sí? Nuestra Biblia, por lo general, en la portada aparece, o en la contraportada, aparece las palabras que Santa Biblia. Santa Biblia. ¿Okay? Porque ha sido apartada. Entonces, ¿cómo podemos entender la santidad de nuestras vidas hoy? Sí, es algo apartado para Dios, pero en mí, ¿cómo funciona? En usted, en la casa, en el trabajo, ¿cómo funciona? Ok, lo que podemos, para tratar de entenderlo, voy a usar una ilustración. Es como una moneda. Véalo así como una moneda. Una moneda, vamos a ver si ando una. Sí. Una moneda tiene dos caras, ¿verdad? Tiene dos caras. Bueno, la santidad tiene dos caras. Una cara negativa. La santidad tiene una cara negativa. ¿A qué me refiero con negativa? Un no. No hacer. Un no. ¿Ok? La cara negativa, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Vamos ahí. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19. Veamos la cara negativa. 2 Timoteo 2, 19. ¿Qué dice? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y, aquí viene la parte negativa, apártese. Apártese. No se quede. No comulgue. No comparta. Apártese todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese. ¿Apártese de qué? Apártese de la gente. Apártese de iniquidad. Apártese del pecado. Entonces, la santidad, hablando de la parte negativa de la santidad implica apartarme de la iniquidad, apartarme del pecado, apartarme de la contaminación de la carne, apartarme de las cosas que no aprovechan, que no son buenas, que no glorifican a Dios, apartarme, hacer un esfuerzo para alejarme de la iniquidad. Si bien es cierto, la obra de la santificación la hace el Señor Jesucristo en mí, pero hay gente que se va al extremo. Ok, si el Señor Jesucristo ya vive en mí, entonces automáticamente yo voy a vivir una vida santa. ¿Ustedes creen que así funciona? O sea, automáticamente yo voy a vivir una vida santa. Posicionalmente somos santos. Al recibir a Jesucristo, somos santos, ya. Pero requiere de mi parte el proceso de santidad diaria. Porque cuando acá, en 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, hey Timoteo, apártese. Está implicando un esfuerzo de parte de Timoteo. Apártese. Bueno, ahí viene un tráiler, yo estoy parado en media calle y alguien me grita, apártese. Pero yo digo, no, de todos modos, como ya yo estoy en Cristo, ahí yo solo voy a ser levitado, llevado a un lugar y puesto acá. No, yo tengo que moverme. ¿Sí? Yo tengo a Jesucristo, usted tiene a Jesucristo, pero como hijos e hijas de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Requiere nuestra voluntad, requiere nuestra acción. Entonces, la santidad implica, la parte negativa de esa moneda, implica apartarme del pecado, la contaminación, la iniquidad. Ahora,
Pero pastor, somos pecadores. Sí, somos pecadores. Pastor, fallamos. Claro que fallamos. Pero una cosa es pecar. Una cosa es fallar. Una cosa es caer en el pecado por un descuido, por no mantener una comunión estrecha con el Señor, por querer andar apoyándome en mi propia opinión y descuidé la lectura de la palabra, descuidé la oración, descuidé el compañerismo con Dios y ¡pum! Caí. Una cosa es eso, que a todos nos pasa, y otra cosa es vivir en el pecado. Otra cosa es estar ahí. Hay una gran diferencia. La persona que no es cristiana es una persona que busca el pecado. Es una persona que vive en el pecado. Es una persona que planea el pecado. Es una persona que mora ahí. No es como usted o como yo, que de repente pues nos descuidamos ahí por cansancio, por pereza, y nos enfriamos un poquito y de repente, uy, contestamos mal, uy, dijimos una mala palabra, uy, metimos una mentira por allá que es pecado, hicimos alguna mala acción, un mal sentimiento, fallamos por ese descuido. Pero otra cosa muy diferente es vivir en el pecado. Entonces, la santidad implica dejar de hacer lo correcto, dejar de hacer lo pecaminoso, apartarme de la iniquidad. Esa es la parte negativa, digámoslo así, de la moneda. Yo tengo que dejar lo malo. Pero ¿cuál es la parte positiva? O sea, dejo, y algunas personas caen solamente en esta primera parte. Ah, ya yo no fumo, ya yo no tomo, ya yo no bailo, ya yo no, ¿verdad? Ya no. Y la gente conversa, se queda así, cruza los brazos y dice, ¿y pero qué hace entonces? O sea, todo es, no, yo no, ya eso no. Pero hay una parte positiva de la santidad. ¿Cuál es? Vea Romanos 12:1, Romanos 1:1, perdón. Romanos 1:1, aquí está la parte positiva. La parte negativa, me aparto. Estoy apartado. Pero la parte positiva, Romanos 1:1, aquí Pablo dice, Pablo se presenta, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para. Pablo dice, yo tengo un fin y un propósito. Mi santidad, si yo soy apartado, yo me he alejado de la iniquidad, me he alejado del pecado, me he alejado del orgullo, de la soberbia, de la vanagloria, etcétera, etcétera. Me he apartado para, ahí está la parte positiva, para el Evangelio de Dios. Entonces, la santidad implica apartarse para o apartarse a Dios. No es que me aparto para quedarme en el aire, en el limbo. Por eso es que si usted ve a Pablo hablando del viejo hombre y del nuevo hombre, él dice, hey, despójese del viejo hombre, pero vístase. No se me quede desnudo, que es un gravísimo error en muchas personas. Hay personas que han cortado con el pecado, diferentes cosas, pero no se visten de la nueva vida, no se visten de Cristo, no andan en la novedad de vida. Sí, ya no hago esto, ya no hago aquello, ya no hago aquí, pero porque ya no hago, de repente viene alguna tentación, ya estoy temblando, ya estoy tembeleque ahí porque, hey, no he llenado ese campo. Ese campo tiene que ser llenado con la nueva vida, tiene que ser llenado con Cristo. Yo dejo de hacer algo para dedicarme a, ¿qué? A cumplir la voluntad de Dios para mi vida. Yo tengo entonces que conocer la voluntad de Dios. Pablo aquí está diciendo que una persona es santa, deja la iniquidad para Dios, se aparta para el uso de Dios. Se aparta para cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que le agrada a Él. En el caso de Pablo,
Y en el caso mío, por el llamamiento, es que anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio, enfocarse en la causa de Cristo. En el caso de Pablo, dice, yo soy apóstol, yo soy misionero. En el caso mío, yo soy pastor. Ese es mi llamado. Yo soy santo, apartado del mundo, para servir a Dios. Pero ustedes que no son llamados a servir a Dios, es para cumplir la voluntad de Dios en su vida, en donde Dios los tenga, en donde Dios los lleve. Uno deja de hacer lo malo, se aparta de la iniquidad y empieza a hacer la voluntad de Dios. Así es la santidad, apartarse para el uso de Dios. Quiere decir, porque la gente no entiende bien esto, entonces dice, bueno, es que para el uso de Dios, o sea, para el uso de Dios eso conlleva que yo tengo que predicar y cantar para Dios. No, 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 no. No, no, no. Usted puede hacer su trabajo, el trabajo que usted ejecuta, donde quiera que este sea, siempre y cuando sea un trabajo que vaya de acuerdo a los principios bíblicos. Usted puede glorificar a Dios por medio de su trabajo. Usted puede ser un vendedor y glorificar a Dios en medio de su trabajo. Usted puede ser un administrador y glorificar a Dios. Usted puede ser ama de casa y glorificar a Dios. Usted puede tener su pequeño negocito y glorificar a Dios. Usted puede glorificar a Dios y cumplir la voluntad de Dios en el trabajo al cual Dios le llamó. Recuerda entonces el primer versículo, Hebreos 12:14, dijo, sin la santidad, sin apartarme del pecado y sin vivir para Dios, nadie verá al Señor. Nadie. Entonces, habiendo entendido esto, vamos a un segundo punto. Primero, ya vimos la definición, que es santidad. Veamos un segundo punto. Sin la santidad, usted no verá al Señor. Sin la santidad, usted no verá al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Vea, sin la santidad en la vida de una persona, no hay una verdadera conversión. La gente como que se para. Bueno, sí, sí, esta persona es salva, pero no es santa. No, está mal. Si es salvo, tiene que ser santo. Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿sí? Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. De hecho, hay gente que lo separa radicalmente, pero bueno, vamos a entrar a la Biblia. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Aquí el Señor Jesús está en el Sermón del Monte y dice así, Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es importante que diga, que entendamos, ese último versículo 23, no dice, dejé de conocerlos. Es que en algún momento dado, perdí el conocimiento de ustedes. Dice, nunca los llegué a conocer. Tengamos claro que la santidad no convierte a una persona en cristiano, no convierte a una persona en hijo de Dios, no convierte a una persona a Jesucristo. La santidad no la convierte. ¿Por qué? Porque la salvación es por obras. Pero la conversión de la persona va a resultar en la santidad. Es como las obras y la gracia. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Pero una vez que tenemos la gracia de Dios y somos salvos, entonces tenemos que hacer obras. Entonces, Efesios 2, 8 al 10 es muy claro y lo dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y luego, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no soy salvo por obras, pero una vez que yo tengo a Jesucristo, yo tengo que hacer buenas obras. Dios produce esas buenas obras en mí. La conversión de la persona resulta en la santidad. Esto es porque Dios llega a vivir en uno.
Dios mismo llega a vivir en usted. Por eso es una gran contradicción cuando una persona tiene que ser obligada, presionada, extremadamente motivada para que lea la Biblia. Es ¿verdad? Como que, ¿cómo? ¿Para que ore? ¿O para que vaya a la iglesia? Si es hija de Dios, ¿quién mora en él? Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo. Ah, pero no quiere ir a la iglesia. ¿Vive Jesús? ¿Vive Jesús en esa persona? ¿No quiere el Señor Jesús estar con los otros hermanos de la fe? ¿No quiere usted que tiene a Jesús estar adorándole corporativamente dentro del cuerpo de Cristo? ¿No quiere usted oír la palabra? ¿No quiere usted compartir en santidad con los demás hermanos y hermanas? Claro que lo quiere, pero si no mora Cristo, no tengo ganas. No tengo ganas. Por eso, hermanos, es tan importante no caer a veces en algunas situaciones en las que podemos incurrir de una motivación personal. Miren, venga, mire esto, mire aquello, mire aquí, mire allá. Vea que usted es un hijo de Dios. Vea que usted... Yo tengo mucho cuidado ahora con decirle a alguien, mire, vea que usted es un hijo de Dios. ¿Por qué no va a la iglesia? No. ¿Serás un hijo de Dios? ¿Serás cristiano? Claro, yo una vez hice una oración y eso no salva a nadie. Es la entrega total, absoluta de mi vida a Cristo y entonces Dios viene a vivir en mí. Si no hay santidad, si no hay una lucha consciente para que uno se aparte del pecado, para tratar de mantenerse puro en este mundo impuro, para cumplir la voluntad de Dios en la vida, la pura verdad es que esa persona no es salva. No hay salvación. Por eso es que algunos hermanos malentienden la seguridad eterna de la salvación. Ah, es que ustedes los bautistas dicen que la salvación es eterna. Pero ¿qué pasa con esa persona que dejó todo, llegó, aceptó a Jesús, estuvo ahí, cantó, predicó y toda la cosa, y después de unos años dejó todo botado y se apartó? Y véanlo, entonces, ¿de qué? ¿Ve? Perdió la salvación. No, no la perdió, nunca la tuvo. Si no hay reprensión de Dios, nunca la tuvo. Hebreos capítulo 3 es claro, si yo soy hijo de Dios y hago lo que me place, mi papá, Dios, ¿qué va a hacer? Como le decíamos a los chiquitos, chachas por la colita. Va a haber reprensión. Dios va a meterse en la vida de su hijo, de su hija, diciendo, vuelva, vuelva, ese no es su camino. Y le voy a cerrar aquí, le voy a cerrar allá. Y la persona empieza a vivir una infelicidad increíble. Pero si una persona dice, no, hombre, mira qué bien me va. Es más, ahora sí soy más feliz que antes que estaba en la iglesia. Nunca fue hija de Dios. Nunca llegó a tener a Cristo como Salvador. La santidad es el fruto, es la evidencia o la prueba de una verdadera conversión a Cristo. Ahora usted tal vez puede decirme, pastor, pero eso me asusta un poco, porque entonces en la iglesia hay personas que llegan, están y se desaparecen, y no es exactamente que se desaparecen porque fueron a otra iglesia y están asistiendo a otra iglesia, porque Casa de Pan no es la única iglesia. Hay otras iglesias de sana doctrina que están predicando la palabra de Dios, pero hay gente que simplemente se desaparece y están todas las cosas del mundo, menos en la iglesia, y dicen que son cristianos. ¿Cómo Dios los puede dejar en paz? No sé si a usted le ha pasado, pero cuando a veces a uno, por una u otra razón, a veces por trabajo, un trabajo que antes tenía, y uno que otro domingo tal vez no podía estar en la iglesia, yo decía, no por legalismo, no es que me va a caer un rayo, no, es que yo quiero estar ahí. Quiero estar con la familia de la fe. Es que yo quiero estar y va uno en el autobús, va uno en el carro, va uno caminando y oye por allá unos cánticos en algún lugar y uno dice, uy, qué lindo. Pero ¿puede pasar una persona decir que tiene a Cristo y no querer procurar la santidad en su vida?
Ahí en los versículos 21 y 23, nosotros leemos que si esa persona no hace la voluntad de Dios, si sigue haciendo la maldad, si sigue practicando el pecado, o sea, si no hay santidad en él o en ella, esa persona no es salva. Y por lo tanto no verá al Señor. No es salva. Es triste, pero es la realidad. Ese es el concepto equivocado de una salvación sin arrepentimiento. Hoy se habla mucho de eso. Hoy se habla montones de eso. Primeramente, Dios es amor. Aparentemente quitan todos los demás atributos de Dios. El atributo de la justicia, el atributo de la santidad. No, Dios es amor. Dios es amor, Dios te ama y nada más tenés que creer en Cristo para ser salvo. Punto. Hermanos, es muy peligroso eso. Es muy peligroso. Ganar almas, si bien es cierto, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, como vamos a ver más adelante, ganar almas, véalo así, en el momento en que estamos con un alma testificándole de Cristo, que la estamos tratando de guiar a Cristo, visualícese usted como un cirujano con el pecho abierto de la persona para hacer un trasplante de corazón, quitar el corazón de piedra de esa persona y en su lugar que sea plantado el corazón. Pero eso lo hace Dios, sí, lo hace Dios, pero lo usa usted. No es que la persona va caminando por ahí y dice, oh Señor Jesús, me arrepiento. No. Lo usa, me usa a mí, lo usa a usted. Y a ganar almas es serio, ganar almas no es simplemente, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, soplar esas bombas, no. Usted está jugando con la eternidad de una persona. Crea nada más, crea. Muchos dicen eso. Solamente tiene que creer para ser salvo, pero eso no es cierto. De hecho, el domingo, ustedes recuerdan, lo mencioné. La Biblia dice en Santiago que los demonios creen también. Satanás cree también. Si hay alguien que cree en Cristo, es Satanás. Si hay alguien que cree en Dios, es el diablo y los demonios. Estuvieron con él viviendo allá. O sea, no, usted no puede, no, yo no creo en Dios, yo no soy, Satanás no es ateo. Él sabe muy bien quién es Cristo Jesús, pero es salvo. ¿Es salvo el diablo por creer? No, ¿qué le falta? ¿Qué le falta al diablo? Le falta lo mismo que a muchas personas les falta. Y esto es el arrepentimiento. Les falta el arrepentimiento. Creer únicamente no salva. Hay que arrepentirse del pecado. Hay que dejar el pecado. Hay que dar media vuelta. Esa es la esencia del arrepentimiento, media vuelta. No es seguir aquí coqueteando, no, es media vuelta. Vea Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quién alcanzará misericordia? ¿El que cree? No, el que los confiesa y se aparta. Confiesa y se aparta. En Lucas, el capítulo 13, el versículo 3, Jesús es muy enfático con esto del arrepentimiento. Lucas 13, 3. Jesús hablando aquí de una situación, dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Si no hay un arrepentimiento en la persona. Entonces, cuando estamos hablando con alguien de Cristo, sí, esa persona debe creer, pero antes de eso, la persona tiene que entender que hay un juicio que viene sobre él y que debe arrepentirse. ¿Arrepentirme de qué? De su pecado. Su pecado es lo que le envía al infierno. Por eso necesita arrepentirse, confesarlo y apartarse. Una persona que no se arrepiente de sus pecados puede creer en el Señor, puede proclamar ser salvo, como leímos en ese texto de Mateo, puede llegar y decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Recuerda cuando vimos los dones espirituales? Profetizar es predicar, anunciar, pregonar el evangelio. Usted puede predicar todo lo que quiera, pero si usted no se ha arrepentido, echar fuera demonios,
y otras cosas más. Pero si la persona no se ha arrepentido, el Señor va a decirle, nunca le conocí y va a ir al infierno. Vamos a Mateo 7, pero ahora un poco más adelante, versículos 16 al 20. Mateo capítulo 7, versos 16 al 20. Mateo 7, 16 al 20. Dice así la palabra de Dios. Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Puede el buen árbol dar malos frutos? Perdón, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos de santidad una persona es conocida si es hijo o no es hijo de Dios. ¿Se puede falsificar la santidad? Se podrá falsificar por un tiempo. Se podrá falsificar por un tiempo. La gente empieza y aprende el idioma, el cristianés, ¿verdad? Hermano, hermana, gloria a Dios, esto, el otro, aquí y allá. Aprende a portar una Biblia o ponerla en el celular. Aprende a hablar bonito y presentar una fachada, una cara delante de la gente. Pero, ¿sabe lo que el Señor va a hacer? Va a probar nuestra fe. Va a probar nuestro caminar. Entonces van a venir situaciones a la vida a ver cómo reaccionamos. Ahí eso no se puede falsificar. Ahí es donde de repente vemos a personas que dicen, no hombre, yo mejor me voy, yo dejo todo botado. ¿Cómo va a dejar usted todo botado si usted tiene a Jesús? Por eso esas personas que de repente dejan todo botado, dejan la iglesia, se van por todo lado. Lo que están evidenciando es, yo nunca creí en Cristo. Cambié de religión. Era católico, ahora soy evangélico. ¿Verdad? Ajá. La falsa piedad, piedad es santidad. La falsa santidad o santurronería es hipocresía. Un hipócrita es una persona que finge, ¿verdad? La palabra hipócrita para nosotros hoy es como fuerte, ¿verdad? Hipócrita. Pero un hipócrita era un actor en el tiempo de los griegos. Entonces, esos actores, ¿verdad? Y actrices, hoy, digamos, si estuviéramos en aquel entonces, se llamarían hipócritas. Ay, vamos a ver una obra, van a salir varios hipócritas, varios actores. ¿Ok? Por eso son las máscaras que ellos usaban, ¿verdad? Las expresiones, ¿verdad? Muy contento, otra máscara triste o enojada, etc. Okay, esos son los hipócritas, gente que finge. Sí, entonces hay una falsa piedad, hay una falsa santidad, donde yo me trato de comportar. Otra vez, aprendemos a comportarnos como cuando uno llega, digámoslo, a un funeral. O sea, uno llega ahí a contar chistes y muerto de risa. Y no, este lugar es como para estar quieto, calladito, tranquilo. O sea, se adapta al lugar. Pero no es exactamente que tal vez usted sea quieto o callado. O si usted llega a un lugar bullicioso y usted participa del bullicio, se adaptó. El punto es que la vida cristiana es algo que viene de adentro, no es algo externo, no es algo que se aprende. Es algo que el Espíritu Santo, como dijo el Señor allá en Juan, de su interior, que dice, correrán ríos de agua viva. O sea, yo no produzco los ríos. Esos ríos de gozo, como aquel famoso corito, 100 ríos de gozo, 100 ríos de gozo en mí. O sea, nosotros no lo producimos. Dios es el que los produce. Entonces, la falsa piedad, tarde o temprano, va a ser desenmascarada. Tarde o temprano se va a ver. ¿Verdad? ¿Cómo? En la santidad. Repito, no es que no se llegue a cometer un error, no es que no, se llegue a pecar. Puede ser que sí.
pero la vida, el estilo de vida no va a estar, no va a ser claro, transparente. Por favor, notemos que el versículo 18, dice, no puede, no puede, no puede. ¿Qué no puede? No puede ser un árbol bueno y dar un fruto malo. Si alguien se convierte al Señor, llega a ser un buen árbol. Dios lo hace un buen árbol. Y por lo tanto, en ese árbol, en esa persona, habrá santidad. A santidad en la vida. El verdadero cristiano va a ser un buen árbol. El verdadero cristiano se va a apartar de la iniquidad. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Para hacer lo que le agrada a Dios. El árbol malo, por su parte, no puede dar un buen fruto. No puede. El que no se convierte a Cristo no puede vivir en la santidad. No puede. Una cosa es en la iglesia y ahí, mi hermana, la falsa santidad se ve. Porque la falsa santidad es donde me ven. Aquí, en la iglesia, donde todos me ven. Pero en casa, o cuando estoy solo, o en el trabajo, la santidad, de cómo se comporta un santo aquí. ¿Ve? Tiene que ver cómo me comporto yo. Tengo un problema familiar, ¿cómo reacciona un santo? Tengo una situación con un hijo, ¿cómo reacciona un santo? Tengo una opción de ser truculento ahí en un negocio. Bueno, ¿y cómo se comporta un santo? Ya no sé, porque no hay santidad, no hay conocimiento de la Biblia. Ni siquiera hay yo estoy empezando en los caminos de Dios, voy a llamar a un hermano, a una hermana, mire, me están ofreciendo esto, ¿usted qué me dice? ¿Qué me aconseja? Ni siquiera. Okay. En el versículo 19, si no hay santidad, el fruto de una verdadera conversión a Cristo, la persona no va a ir al cielo. ¿Qué dice? Va a ser tomada y echada en el fuego. Okay. Vamos a Mateo, capítulo 7. Estamos viendo ejemplos de lo que dice la palabra de Dios con relación a la santidad, al estilo de vida. Mateo 7, 13 y 14. Aquí nos habla de 2 puertas y 2 caminos. Mateo 7, 13, 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, ¿cuántos? Muchos son los que entran por ella. Pero de repente leemos eso y decimos, sí, hay muchos ateos. No. Hay mucha gente en iglesias evangélicas que no han entrado por esa puerta estrecha. Hay mucha gente en iglesias, incluso bautistas, que andan por esa puerta ancha. Entraron por esa puerta ancha. Van a la iglesia. El hecho de venir a una iglesia no quiere decir que una persona sea cristiana. Dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Por qué estrecha? ¿Por qué angosto? Porque el mundo es amplio, el mundo dice, no hombre, haga, deshaga, viva la vida loca, no importa. Pero el cristiano dice, no, este camino es estrecho, esta puerta es... Y qué difícil, la puerta ancha de solo creer sin arrepentimiento está poniendo a las personas en un camino espacioso de una falsa conversión. Yo veo hoy personas que dicen ser cristianas, tienen situaciones difíciles, pero no buscan a Dios. Tienen situaciones familiares apremiantes, pero no buscan a Dios. Tienen situaciones financieras, pero no buscan a Dios. Tienen situaciones psicológicas y no buscan a Dios. Entonces usted dice, qué raro. Si Dios vive en ellos, ¿no cree usted que el Espíritu Santo le va a decir, ¿por qué no me buscas? ¿Por qué no me buscas? Yo estoy a un clic de distancia, estoy aquí. ¿Por qué no me buscas? No busco a este amigo, a esta amiga, busco a
este, esta panacea, me pego al tele, me desconecto, ando en internet, la música, hago un montón de cosas menos buscar a Dios. Qué raro. Pero digo que soy cristiano. Esa misma situación le pasó a Pablo. Él lo dice, claro, ahí busquémoslo, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que yo les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por lo cual asimismo, ojo lo que sigue, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si yo retengo la palabra, si de repente ustedes en 2 años, 4 años, 6 años, dicen, ¿y qué se hizo el hermano Freddy? Ah, anda en el mundo, pero anda perdidititico. Pero tan bonito que predicaba. Hasta le movía a uno las fibras. Eso se llama emoción. Yo tengo que perseverar. O sea, yo espero, si el Señor no me llama antes, llegar a ser viejito, caminando con Dios. Ese es el plan. Ese es el plan. Si el Señor me deja que llegue a los 80 o a los 90 o a los 100, ojalá bien entero, pero caminando con Dios, no apartado, porque yo entonces no retuve la palabra. ¿Y qué pasó? Si no retuve la palabra, creí en vano. Creí en vano. ¿Qué es creer en vano? Creer sin lograr nada. O sea, no me convertí. No me arrepentí. No me aparté de iniquidad. Pedro lo dice muy fuerte. Pedro usa un ejemplo fuerte. Ahí en 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 22. Vea lo que él dice. Pero les ha acontecido. O sea, esas personas que se apartan de Dios, y se apartan de la iglesia, y se apartan del camino del Señor, es como esta gente que dice, ahorita lo volvemos a leer el texto, pero esa persona que dice, yo al Señor lo amo, pero la iglesia la odio, la detesto. Es que la iglesia, ¿cómo va usted a decir eso de la novia de Cristo? Es como que usted le diga, caballero, yo a usted lo aprecio, a usted lo quiero mucho, pero a la doña suya ni verla ni pintada. La detesto esa mujer. O sea, ¿cómo se va a sentir usted? Ay, bueno, mientras me quiera a mí, no, usted va a decir, no, es mi esposa, es mi carne. No, está mal esta cosa. ¿Y cómo alguien donde mora Cristo supuestamente va a decir eso de la iglesia de Cristo? Va a entender, sí, que la iglesia la componen un montón de pecadores y que no hay iglesia perfecta hasta que estemos en el cielo. Eso lo vamos a entender, pero no. Volviendo a Pedro, dice Pedro, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Aquí viene la partecita fea. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si yo agarro a un chancho, me lo llevo a la casa, le pego una buena bañada, lo restriego bien con cepillo, lo dejo reluciente al chancho, le pongo un lazo, le gasto una botella de colonia para que huela rico al chancho, hasta le lavo los dientes. El chancho, en el momento en que vea la posibilidad de irse a arrojar al charco, lo va a hacer. El chancho no se va a sentar a la mesa y me dice, ¿me puede regalar un poquito de arroz y frijolitos? Va a haber desperdicios y el chancho se los va a comer. La persona sin Jesucristo, no importa cuán bañada, perfumada, peinada y buena ropa ande, siempre va a estar comiendo los desperdicios de este mundo.
siempre, y revolcándose en las cochinadas de este mundo. El que persevera en la palabra, el que es un hacedor de la palabra, es la persona que procura crecer en la santidad. Esa persona es la que tiene salvación. Es la que tiene, sin salvación entonces, una persona no verá al Señor. Pero quiero que vayamos a un último punto. Un último punto, tercer punto. Sin la santidad, nadie, a usted dice, bueno, yo soy cristiano, yo sí voy a ver al Señor. Bien, pero ojo, sin la santidad, nadie verá al Señor en usted. Si usted no anda en santidad, nadie va a ver al Señor en usted. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué estamos vivos? ¿Por qué el Señor nos dejó? ¿Por qué el Señor, cuando recibimos a Cristo, no nos llevó de una vez ahí que uno dice, recibí al Señor como Salvador y ahí caí muerto y ya me fui al cielo? ¿Por qué el Señor lo dejó a usted? Dios nos ha dejado aquí para algo. Tiene algo que quiere que hagamos. ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios quiere que hagamos una diferencia buscando a los pecadores para ser discípulos. Dios desea que Casa de Pan haga una diferencia buscando a la gente para presentar el Evangelio de Cristo. Un discípulo, entendamos lo siguiente, por favor, un discípulo no se hace en el proceso de discipulado. Un discípulo no se hace en el proceso de discipulado. El discipulado es una mentoría. El discipulado es un proceso para ayudar a crecer a una persona que empezó, que ya tiene a Cristo, ¿sí? Para llevarlo a la santidad, llevarlo a crecer en Cristo. El proceso del discipulado inicia alcanzando a una persona y haciéndola discípula del Señor. Cuando yo testifico a alguien y esta persona se convierte en Cristo, entonces eso es lo que el Señor está diciendo en Mateo: haga discípulos, sí, agárrelos, porque si usted ve, dice, haga discípulos y ¿qué? Bautícelos y luego ¿qué? Enséñeles. Primero tiene que ser discípulo. Hay que ganar almas. Ok, ya tiene a Cristo, bautícese y ahora crezca. Crezca en santidad, crezca en conocimiento, ¿verdad? Marcos 16:15 dice también la Biblia. Les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lucas capítulo 24, versículos 46 al 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios quiere que el arrepentimiento sea predicado. ¿Quiénes lo tenemos que predicar? Nosotros, los santos, los que tenemos a Jesús. Tenemos que predicar a Cristo, hablar de Cristo a otros, repartir un tratado, hablar llanamente con otros de Cristo. ¿Recuerda Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace muchos años, muchos años, en una conferencia misionera en una iglesia, era muy joven yo, escuché este pasaje que vamos a leer en Romanos. Y este pasaje me puso a pensar demasiado a mí. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el mundo dice amén, pero viene. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica?
¿Cómo irá la gente alrededor de nosotros si no les predicamos? ¿Cómo irá la gente aquí en San Joaquín? ¿Cómo irá la gente en los vecindarios aledaños de acá? ¿Cómo oirá la gente en Heredia? ¿Cómo oirá la gente en Alajuela, que está aquí nomás? ¿Cómo oirá la gente en nuestro pequeño país si no le avisamos de Cristo? A veces cuando hablamos de esto, la gente se imagina, no sé, siempre a los indios en Nueva Guinea y ¿verdad? Allá en el Mato Grosso, a los pigmeos y no, puede ser gente con saco, corbata que huele muy bonito y huele rico y es muy inteligente, pero si no tiene a Cristo va al infierno, igual que va un pigmeo, igual, igual como va un árabe o un musulmán o un budista, si no tienen a Cristo. Pero, ¿cómo va a ser si no oyen? Pero vea el versículo 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Y eso me pegó, al punto que esa noche, yo rendí mi vida para servir. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de sus pies que anuncia el Evangelio. Pero no es simplemente de una manera descuidada vivir, porque vea lo que dice Filipenses, ya casi para concluir, en cuanto a mi testimonio, en cuanto a mi vida. Dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis. Es que no es solamente anunciar y yo vivir como diablo. No, tiene que ser congruente mi vida, mis palabras. Sería yo la persona más hipócrita y digna de conmiseración llegar y decir, vea, hágale caso a lo que yo digo, pero no me vean. No vean cómo yo vivo. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Yo tengo que vivir una vida santa, una vida apartada para Dios, para servir a Dios, para cumplir el propósito de Dios acá. Dios desea eso. Y el último texto, Pedro nuevamente, pero ahora de una manera más positiva, diciéndonos en 1 de Pedro 1, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santificación es bellísima, es un proceso en el cual yo no hago pecado, yo no hago iniquidad, pero me aparto para Dios, para cumplir la voluntad de Dios en mí. No todo el mundo es predicador, no todo el mundo es pastor, no todo el mundo es misionero, y Dios no quiere que todo el mundo lo sea. Por eso Dios a algunos de ustedes no los ha llamado. A otros, como yo, sí me llamó y no tengo duda de eso. Para que donde nosotros estemos, reflejemos a Cristo. Hablemos de Cristo. Mostremos y modelemos la verdadera santidad y no santurronería. ¿Por qué ya hoy casi no se habla de santidad? Porque se dieron tan malos ejemplos, entrando como a los 90, que no era santidad, era santurronería, una santidad fingida, una santidad autoimpuesta. Yo no hago, pero sí hacen. Yo digo que no, pero yo sí lo hago en privado. Eso es santurronería. Eso es hipócrita. Dios quiere que seamos santos. Entonces, mi hermano, mi hermana, yo quiero motivarle. Yo quiero motivarle a usted. Si usted tiene a Jesús como Salvador, entienda, usted es santo. Tiene que cultivar su santidad. Tiene que andar en santidad. Tiene que vivir en santidad.
Y cuando lo hacemos, vamos a reflejar a Cristo y vamos a hablar a otros de Cristo. Oremos. Padre amado, gracias te damos en este momento por tus bendiciones. Gracias te doy por tu palabra. Señora, es muy serio esto de la santidad. Porque no es solamente comportarnos de cierta manera, sino es entender que si soy salvo, soy santo. Y que por ser salvo yo tengo que comportarme de una manera santa. Y que si no me comporto santamente es porque no soy salvo. Padre Santo, yo te pido por cada persona que viene a Casa de Pan, por cada miembro de Casa de Pan, por cada persona que asiste acá. Yo te ruego, Dios, te suplico, Señor, que toquen los corazones y que cada uno se pueda autoexaminar para saber si no ha creído en vano. Y si no te tiene, que se pueda entregar completamente, que se pueda volver a ti. Padre, que no juegue con las cosas santas. En el nombre de Cristo yo te lo pido, mi Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Quiero recordarles, el sábado tenemos un par de actividades. Tenemos, no, 3 actividades tenemos. Tenemos reunión de parejas a las 4, a jóvenes discípulos de Jesús a las 7 y MJM, los jóvenes menores, a las 4. A las 4. Ok, a las 4. Entonces tenemos 3 actividades para allá. Y el domingo, si Dios lo permite, yo estaba orando y ha sido una lucha, honestamente. Dios, ¿qué quieres que enseñe? ¿Qué quieres que enseñe? Y voy a enseñar unos capítulos selectos del libro de Proverbios. El libro dicen los teólogos muy estudiosos que el libro de Salmos revela el corazón de Dios. Corazón de Dios. El libro de Proverbios revela la mente de Dios. La mente. Y entonces vamos a penetrar ahí en la mente para ver algunas cosas que Dios nos quiere enseñar, espero nos enseña ahí en el libro de Proverbios. Vamos a tomarnos un cafecito, tomarnos un fresquito, comernos algo, compartir un poquito en el amor en Cristo. Que Dios los bendiga, que tengan una linda noche.